Mateo Hernández siempre había vivido en un rincón perdido del estado de Hidalgo, en un pueblito donde las casas eran de adobe y el olor a tierra mojada después de la lluvia era parte de cada amanecer. Tenía 26 años, manos ásperas por el trabajo pesado y un corazón lleno de sueños que parecían más grandes que su mundo. Desde niño había escuchado la misma frase: en los de aquí nacen y mueren pobres, hijo Han, pero Mateo nunca aceptó esa idea. Siempre sintió que la vida lo esperaba en otro lugar. Su padre había fallecido cuando él era pequeño, y su madre, una costurera de manos cansadas, apenas podía sostener la casa. Mateo trabajaba donde hubiera oportunidad, encargando sacos en la feria, ayudando en la cosecha de maíz, limpiando establos, haciendo cualquier labor que le permitiera ahorrar un poco. Una tarde, sentado en un viejo banco frente a la plaza del pueblo, abrió su cartera y contó sus ahorros en 3.2 pesos. Era todo lo que tenía, pero en ese instante algo se encendió dentro de él. Con esto me voy, murmuró. No tenía trabajo fijo, ni estudios formales, ni nada que pudiera llamarse futuro, pero tenía suficiente para un boleto de autobús rumbo al lugar donde siempre había imaginado que la vida comenzaba, a la Ciudad de México. Al amanecer del día siguiente, sin avisar a nadie, empacó una mochila con 2 mudas de ropa, un par de botas gastadas y la foto de su madre. Antes de irse, dejó un papel sobre su cama: humildan, voy a buscar un futuro. No sé cuándo regresaré, pero volveré siendo alguien. Te quiero, mamá. El viaje fue largo. Durante horas, Mateo observó por la ventana cómo las montañas quedaban atrás, reemplazadas poco a poco por carreteras amplias. Ruido, luces y un horizonte dominado por gigantes de concreto. Cuando finalmente el autobús entró en la capital, sus ojos se abrieron de asombro. Edificios inmensos, tráfico interminable, gente por todas partes. Era un mundo completamente distinto. Algún día, yo voy a pertenecer aquí, se dijo a sí mismo. Con el corazón acelerado y un miedo que intentaba esconder detrás del valor, bajó del autobús sin saber exactamente qué hacer. No podía gastar de más, así que caminó durante horas hasta encontrar un pequeño cuarto de renta en un barrio modesto, donde pagaría por semana. A la mañana siguiente, inició su búsqueda de trabajo. Recorrió calles, dejó papeles escritos a mano, pidió oportunidades que nadie parecía dispuesto a darle, hasta que al final de la tarde se detuvo frente a un edificio de vidrio inmenso corporativo, Valdivia, una de las empresas más prestigiosas del país, y sí, respiró hondo, apretó su mochila y entró. El interior del edificio era tan lujoso que Mateo sintió un nudo en la garganta. El piso de mármol brillaba como espejo, las lámparas colgantes eran más grandes que su cuarto de renta, y cada persona que pasaba llevaba ropa que él solo había visto en revistas viejas. Aún así, siguió caminando. No había viajado tantos kilómetros para echarse atrás. A la recepcionista lo miró de arriba abajo con cierta sorpresa. Su ropa sencilla contrastaba con el entorno impecable. Buenas tardes, dijo Mateo, intentando mantener la voz firme. Busco trabajo, cualquier trabajo. La mujer abrió la boca para contestar, pero antes de hacerlo, apareció un hombre mayo R con una carpeta en la mano. Era don Héctor, gerente de operaciones, un empleado de décadas que lo había visto todo. ¿Trabajo?, preguntó él observando a Mateo. ¿Qué sabes hacer? De todo. ¿Un poco?, respondió Mateo. Soy trabajador y aprendo rápido. Héctor suspiró. Precisamente tenía un puesto que nadie quería aceptar. Necesitamos un auxiliar general. Es pesado, mal pagado y a veces ingrato. Lo tomo, dijo Mateo sin pensarlo. A Héctor le sorprendió la rapidez de la respuesta, pero algo en los ojos de ese joven le hizo asentir. Bien, empiezas mañana. Pasa a firmar el registro. Mateo sintió que el corazón le explotaba de alivio. Era un empleo humilde, pero era algo, y en una empresa tan grande quizá podría crecer. Los días siguientes fueron duros. Mateo llegó antes de que amaneciera, limpiaba bodegas, movía cajas, ordenaba documentos, ayudaba donde fuera necesario. Algunos empleados se burlaban de él por su acento y su ropa sencilla, pero Mateo no se quejaba. No había venido a la ciudad para agradar a nadie. Había venido a cambiar su vida. Lo que no sabía era que en ese edificio enorme trabajaba alguien que cambiaría su destino de una forma que jamás habría imaginado. ¡Pon! En el piso más alto, detrás de ventanales que permitían ver toda la ciudad, estaba Isabela Valdivia, directora general del corporativo. Una mujer joven, poderosa, elegante, y temida. Sus decisiones movían millones. A su palabra era ley. Su vida era un calendario lleno de reuniones, inversiones y estrategias. Isabela nunca había tenido tiempo para enamorarse. Nunca había permitido que nadie se acercara demasiado. Nunca había sentido algo que escapara a su control. Hasta ahora,
Anguna. Mañana, mientras revisaba informes, Isabela decidió bajar personalmente a verificar un problema en la logística del almacén. No confiaba en reportes, le gustaba ver las cosas con sus propios ojos. Fue allí donde, sin saberlo, su destino chocó, literalmente, contra el de Mateo. Mateo salía de una bodega cargando varias cajas. No vio a la mujer que venía por el pasillo, y al girar, chocó con ella. Las cajas cayeron al suelo estruendosamente. «Lo siento», exclamó él, agachándose de inmediato. «No te preocupes», dijo ella con voz firme, pero sorprendentemente serena. Él levantó la mirada y quedó congelado. Nunca había visto tanta elegancia en una sola persona. Sus ojos oscuros, su porte impecable, su expresión segura. Mateo no sabía quién era esa mujer, pero algo en él se encogió, no por miedo, sino por una extraña sensación de respeto, admiración, en fascinación. «¿Eres nuevo?», preguntó ella. «Sí, señora. Empecé hace 2 semanas. Soy Mateo, Isabella», respondió ella, extendiendo la mano. Mateo dudó un segundo antes de estrechársela, y en cuanto lo hizo, ambos sintieron algo inexplicable, como un ligero cosquilleo que ninguno supo interpretar. Isabella retiró la mano rápidamente, incómoda por una sensación desconocida. «Ten más cuidado, Anne, este edificio es muy grande, no quiero accidentes». «No volverá a pasar», dijo él con sinceridad. Ella se alejó, pero al entrar al elevador volvió la vista discretamente. Mateo seguía levantando las cajas, concentrado, sin darse cuenta de que acababa de dejar una marca en la mente de la mujer más inaccesible de México. Esa noche, Isabella pensó en él más de lo que estaba dispuesta a admitir, y Mateo, respirando profundo para aliviar su vergüenza, jamás imaginó que había llamado la atención de alguien que cambiaría su destino. La mañana siguiente, Mateo llegó a la empresa más puntual que nunca. Parecía que el recuerdo del aroma de Valeria aún lo acompañaba en la ropa, como si la escena en el elevador hubiera ocurrido segundos. Atrás, mientras caminaba por el pasillo hacia su puesto, los empleados murmuraban. Algunos lo saludaban con cortesía, otros con ligera burla. Sabían que era el chico del rancho, el recién llegado. Pero esa vez, por primera vez, Mateo no sintió vergüenza. Sentía otra cosa, un extraño orgullo, quizás. Que en su escritorio lo esperaba un mensaje. «Al aseo quiere verte en su oficina urgente». El corazón se le comprimió en el acto. «¿Otra vez yo?», susurró. Tomó aire y caminó hacia el ascensor Nesta. «Ves, el elevador estaba ocupado, así que subió por las escaleras». Tenía el presentimiento de que algo grande estaba por suceder, aunque no sabía si sería bueno o malo. Al llegar al último piso, la asistente de Valeria, una mujer elegante de traje rojo, lo miró de arriba a abajo con ligera sorpresa. «¿Mateo Hernández?». «Sí, señora, la señora Valeria lo espera». Pace. Mateo entró. La oficina tenía enormes ventanales con vista a toda la Ciudad de México. Valeria estaba de espaldas, mirando la ciudad, como si analizara el destino entero del país. «Siéntate», ordenó con suavidad, sin voltear. Mateo se quedó paralizado. ¿Sentarse dónde? ¿En el sillón blanco? ¿En la silla de reuniones? ¿Frente al escritorio? ¿En dónde? Ella giró lentamente, con una media sonrisa que parecía disfrutar de su confusión. «Frente a mí, Mateo Anaquí Anel», obedeció. Valeria apoyó los codos sobre el escritorio. «Quiero que me cuentes la verdad», comenzó. «¿Por qué aceptaste un trabajo tan pequeño en una empresa tan grande? Nadie viene desde un pueblo remoto para limpiar pisos aquí. Eso no pasa, así que... ¿qué buscas?». «Quiero sinceridad». Mateo tragó saliva. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. «Yo solo quería trabajo. Nada más para ayudar a mi mamá. Y porque allá nadie me contrataba porque no tenía otra opción». Valeria lo observó como si analizara cada músculo de su rostro. «¿Y no te intimida estar aquí?». «Sí, mucho», confesó Mateo sin esconderlo. «Te admiro por decirlo». Mateo levantó la vista, sorprendido. Nadie en la capital lo había tratado así. Valeria continuó. «Ayer, en el elevador, noté algo en ti. No sabría describirlo, pero eres distinto a todos los que trabajan aquí. No buscas impresionarme, no buscas ascender, no buscas poder. Solo sobrevives». A Mateo bajó la mirada, sintiéndose expuesto. «Tengo una propuesta», anunció ella. Mateo levantó la cabeza de inmediato. Valeria se levantó de su silla y caminó lentamente hacia él. Cada paso sonaba firme sobre el mármol ancé. Detuvo a pocos centímetros. «Quiero que trabajes directamente para mí». Y Mateo se quedó sin aire. «¿P para usted?» «Sí, como mi asistente personal. No técnico, no administrativo. Quiero alguien de confianza, alguien que no me mienta, alguien que no piense como la ciudad. Quiero alguien real». El silencio entre ambos se volvió espeso. «Tu salario se triplicará», añadió ella, «y tendrás acceso a zonas de la empresa donde solo entra personal de alto rango». Mateo sentía que debía decir algo, pero las
Palabras no salían. ¿Y por qué yo? Preguntó finalmente. No tengo estudios, no sé de empresas, no sé de nada. Valeria inclinó el rostro apenas, con un gesto casi tierno. Precisamente por eso. Quiero a alguien que no haya sido moldeado por este mundo. Mateo, tú eres diferente. El corazón del joven latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. ¿Aceptas? Mateo cerró los ojos un segundo. Pensó en su madre, pensó en su pueblo, pensó en la oportunidad que nunca imaginó tener. ¿Sí? Respondió. Con voz firme en acepto, Valeria sonrió con una suavidad que pocas veces mostraba. Bienvenido a mi mundo, Mateo. Anel no sabía que esas palabras serían el inicio de algo que cambiaría radicalmente sus vidas. Algo que ni la mujer más poderosa de México ni el joven más humilde del interior podrían controlar. Desde el mismo día en que Mateo aceptó ser asistente personal de Valeria, su vida dio un giro que jamás habría imaginado. Pasó de limpiar pisos a caminar por pasillos alfombrados donde solo transitaban directores, inversionistas y figuras influyentes del país. Todos lo miraban con extrañeza, algunos con desdén, otros con curiosidad. ¿Quién era ese joven sin traje, sin apellido importante, que acompañaba al acequio como si fuera parte del círculo más exclusivo? Valeria, por su parte, lo integró a su rutina sin explicaciones. Le mostraba documentos, lo hacía acompañar las reuniones, le pedía opinión sobre detalles que, según Mateo, estaban muy lejos de su entendimiento. Pero lo que más lo desconcertaba era que a veces, sin motivo aparente, ella lo observaba en silencio, como si buscara descifrarlo. Un día, mientras caminaban por el pasillo principal rumbo a la sala de juntas, Valeria se detuvo de repente. Mateo dijo en voz baja: «Necesito que hoy estés cerca de mí, no te alejes». Sí, claro. Pero sucede algo. Ella lo miró con seriedad. «Hoy viene un socio que siempre se ha creído con derecho a opinar sobre mi vida. No soporto su actitud. Y tú», hizo una pausa breve, «me tranquilizas». Mateo sintió un calor inesperado en el pecho. Valeria, la mujer que no dependía emocionalmente de nadie, estaba diciendo que él la hacía sentir segura. Ese pensamiento le revolvió los sentimientos de una manera que no sabía interpretar. Entraron a la sala, había ejecutivos, abogados, asesores, y al fondo, un hombre trajeado, de sonrisa arrogante, se levantó para saludar a Valeria. Valeria, como siempre, impecable, comentó él, rozándole la mano más de lo necesario. «Te ves radiante». Ella mantuvo la compostura. «Buen día, César». El hombre desvió la mirada hacia Mateo. «¿Y este?», preguntó con desprecio. «Mi asistente personal», respondió Valeria con frialdad. «Su nombre es Mateo Hernández». César soltó una risa breve, casi burlona. «Y ahora contratas gente sin experiencia. Interesante estrategia». Mateo bajó la mirada, intentando ignorar el comentario. Pero Valeria no lo permitió. «Lo contraté porque tiene lo que la mayoría aquí no tiene: honestidad», dijo con un filo en la voz que dejó la sala en silencio. César entrecerró los ojos, molesto. «Como digas», respondió y dio inicio a la reunión. Durante toda la presentación, Mateo se mantuvo al lado de Valeria, atento a cualquier indicación. Pero cada vez que César hablaba, él notaba la tensión en el cuerpo del CEO, en hombros rígidos, mandíbula firme, respiración contenida. En un momento, él dejó caer un comentario insinuante, algo sobre la mujer más poderosa y más sola del país. Valeria parpadeó con irritación. A Mateo lo notó. Sin pensarlo dos veces, inclinó su cuerpo hacia ella y susurró: «Si quiere, puedo retirarlo de la sala con cualquier pretexto». Ella giró el rostro hacia él, sorprendida. En sus ojos brilló algo parecido a un alivio, y algo más profundo. «Gracias, Mateo», murmuró ella. «Pero estoy bien». El resto de la reunión transcurrió, aunque el ambiente seguía cargado. Cuando terminó, Valeria salió primero, respirando con fuerza, como si necesitara aire fresco. Mateo la siguió. «¿Está usted bien?», preguntó con cautela. Ella se apoyó en un barandal del pasillo, mirando la ciudad a través de un ventanal. «Odio que ese hombre crea que tiene derecho a opinar sobre mí», confesó. «Y odio aún más que crea que puede intimidarme». Mateo dio un paso más cerca. «No tiene poder sobre usted». «¿Nadie lo tiene?» Valeria lo miró. Mateo sintió el impulso de apartar la mirada, pero ella lo sostuvo. «Demasiado tiempo contigo aquí». «Siento algo que no sentí hace mucho», dijo ella, casi susurrando. «Siento que no estoy sola». El corazón de Mateo dio un vuelco. La cercanía, la vulnerabilidad de ella, la forma en que lo miraba. Era imposible no sentirlo, Valeria. Un sonido repentino los interrumpió en pasos. Un grupo de empleados se acercaba por el pasillo. Valeria se enderezó de inmediato, recuperando su postura fría y profesional. Mateo dijo con voz firme: «Acompáñame a mi oficina». Pero mientras caminaban juntos, sin tocarse, sin hablar, ambos sabían que algo había.
cambiado en algo, estaba creciendo en algo prohibido, algo inevitable. Desde esa reunión con César, la relación entre Valeria y Mateo cambió de manera sutil, pero profunda. Nunca lo hablaron, nunca lo mencionaron, pero estaba allí, entre miradas que duraban un segundo demasiado, entre silencios cargados de algo no dicho, entre la forma en que Valeria buscaba su presencia sin admitirlo. Mateo lo sentía cada día más, y aunque trataba de mantener distancia, su corazón no obedecía. Una tarde, Valeria le pidió que la acompañara a una visita inesperada en una inspección a uno de los proyectos más importantes de la empresa, ubicado en un edificio recién construido al norte de la ciudad. Subieron juntos al auto oficial con chofer y apenas se cerró la puerta, el silencio se volvió muy íntimo. Valeria revisaba documentos, pero Mateo podía verla de reojo. Su perfume llenaba el espacio cerrado. Sus dedos delicados pasaban las hojas con elegancia, y él no podía evitar sentir que estaba demasiado cerca, de algo que no debía tocar. Mateo dijo de pronto sin levantar la vista: ¿Te sientes cómodo trabajando conmigo? La pregunta lo tomó por sorpresa. Sí, claro que sí, respondió. A veces pareces demasiado tenso. Mateo sonrió nervioso. Es que usted impone mucho. Creo que cualquiera estaría tenso a su lado. Ella soltó una risa suave, inesperada, una que él nunca había escuchado. No quiero que te sientas así conmigo. A Mateo tragó saliva. Es difícil, no. ¿Sentir algo? Admitió sin pensarlo en Valeria. Levantó la mirada lentamente. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Algo como qué? Mateo sintió que el corazón se le disparaba. ¿Qué había dicho? ¿Por qué? ¿Qué esperaba que ella respondiera? Algo como respeto. Intentó corregir, esquivando la verdad que su pecho gritaba, pero ella no creyó ni por un segundo su evasiva. Lo sabían, lo había visto, lo había sentido. Mateo, susurró ella, y su voz tenía una mezcla de advertencia y anhelo que lo dejó inmóvil. El auto se detuvo. Habían llegado al edificio. Ambos bajaron, pero el ambiente entre ellos era tan denso que ni el viento podía aliviarlo. El proyecto era una torre de oficinas y departamentos de lujo. Subieron al piso más alto para inspeccionar la obra. Era un lugar amplio, aún en construcción, con enormes ventanales y un atardecer naranja pintando el cielo. Valeria caminaba observando detalles, pero se detenía cada tanto, como si algo le distrajera, o como si alguien lo hiciera. Y ese alguien era Mateo. En un momento ella se acercó demasiado a un área abierta, donde aún no habían instalado las barreras de seguridad. Tenga cuidado, advirtió Mateo, tocándole suavemente el brazo. Valeria se giró hacia él. En la cercanía fue un golpe de electricidad. Siempre estás pendiente de mí, susurró. Es mi trabajo, respondió él, aunque sabía que ya no era solo eso. Pero, ¿solo por trabajo? Mateo quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atoradas. Ella dio un paso más cerca. Él retrocedió un poco, no por miedo, sino por la fuerza del deseo que lo empujaba hacia ella. Valeria. Esto no está bien, murmuró. Usted es mi jefa. ¿Y yo? ¿Y tú qué? Preguntó ella, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Mateo apretó los puños. Soy un empleado, añe usted. Usted no debería acercarse así. La CEO respiró hondo. Por un instante pareció luchar contra sí misma. No sé qué me pasa contigo, confesó al fin. No debería sentir nada, no debo. Pero cuando estás cerca, todo se desordena. Mateo cerró los ojos un segundo. Era demasiado. Demasiado para soportarlo, demasiado para ignorarlo. Valeria, si seguimos así, vamos a cruzar un límite del que no podremos volver. Ella lo miró fijamente, como si esa frase hubiera despertado algo que llevaba tiempo guardando. Un viento fuerte entró por las ventanas abiertas, levantando polvo y moviendo el cabello de ambos. Pero ellos no se movieron. Eran dos mundos distintos, dos vidas opuestas, atraídas por una fuerza que ninguno podía controlar. Quizá ya lo cruzamos, susurró. Ella, Mateo, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero antes de que algo ocurriera, antes de que una decisión irreversible se tomara, entró un ingeniero a la sala. Señora Valeria, necesitamos su aprobación para la estructura del piso inferior, interrumpió. Ella dio un paso atrás inmediatamente, recuperando el control. Su rostro volvió a ser el de la CEO intocable. Vamos, ordenó con voz firme. Mateo respiró hondo, intentando calmar el torbellino interno. Mientras bajaban por las escaleras metálicas, él lo entendió. Ya no había vuelta atrás. Algo estaba por explotar. Los días siguientes fueron extraños. Ni Mateo ni Valeria mencionaron lo ocurrido en el edificio en construcción, pero ambos estaban más tensos, más conscientes, más al borde de algo que no sabían definir. Los silencios entre ellos se habían vuelto eléctricos, las miradas peligrosas y las distancias demasiado cortas. Una tarde, mientras Valeria revisaba contratos en su oficina, Mateo organizaba algunos.
documentos en la mesa lateral. El ambiente estaba tranquilo, casi silencioso, hasta que el sonido de un mensaje en el teléfono de Valeria rompió la calma. Ella lo leyó y su expresión cambió por completo. Su rostro se endureció, su postura se tensó, y Mateo lo notó al instante. ¿Todo bien?, preguntó. «Sean solo un asunto personal», contestó ella de forma demasiado rápida, pero su voz tembló ligeramente. Mateo se acercó despacio. «Si necesita algo, estoy aquí». Valeria cerró el teléfono con un movimiento brusco. «Mateo, tú no tienes por qué involucrarte en mis problemas», dijo, casi defensiva. «Tal vez no, pero quiero ayudar». Ella levantó la vista. Sus ojos habían perdido el brillo habitual. Había dolor, uno profundo, que él no había visto antes. «Mi padre», dijo al fin, con un suspiro cansado, «está presionando otra vez. Quiere que entre en un acuerdo con su socio de siempre». César. Mateo frunció el ceño. El mismo César que la trata con desprecio, el mismo «Mi padre insiste en que es lo mejor para la empresa. Y cuando él dice eso, significa que no puedo negarme. Nunca pude». A Mateo sintió rabia. No entendía cómo alguien podía tener poder sobre una mujer como ella. Pero Valeria continuó: «Él siempre quiso que yo fuera su espejo. Firme, invencible, estratégica. Y cada vez que muestro lo contrario, tragó saliva. Dice que lo decepciono». Esas palabras fueron como un golpe. Mateo se acercó un paso. «Usted no es una decepción», dijo con firmeza. «Es fuerte, inteligente, valiente. Y si su padre no lo ve, el problema no es usted». Valeria respiró hondo, mirando la ciudad por la ventana. El atardecer pintaba tonos rojizos sobre su rostro. «Mi padre nunca quiso que yo fuera débil», susurró, «pero últimamente siento que me rompo por dentro y no puedo mostrarlo, no puedo, no aquí». Mateo no lo pensó. Su mano se elevó muy lentamente hasta rozar el brazo de ella. Era un gesto calculado, suave, como pidiendo permiso. Valeria no lo apartó. «No está sola», dijo él, con una voz más íntima de lo que pretendía. «No tiene que cargar todo usted misma». Ella bajó la mirada hacia su brazo, donde la mano de Mateo descansaba. Tragó saliva. «Mateo». Su voz era apenas un murmullo. «No deberías acercarte tanto». «Lo sé», susurró él, «pero tampoco puedo alejarme». Los ojos de Valeria se elevaron hasta los de Elan. Fue un segundo, un solo instante, pero suficiente para que ambos lo entendieran. Era inevitable. Ella dio un paso hacia él muy despacio, casi temerosa de su propia decisión. En Mateo sintió el aire hacerse pesado, caliente. La distancia entre ambos se volvió mínima. Pero antes de que el impulso los venciera, la puerta se abrió de golpe. «Señora Valeria, el contrato de Monterrey necesita su firma urgente», dijo su asistente, entrando sin anunciarse. Los dos se separaron tan rápido como pudieron. La asistente miró la escena con ligera sospecha, pero no comentó nada. «Déjalo sobre el escritorio», ordenó Valeria con voz fría, recuperando su máscara impenetrable. Cuando la asistente salió, la CEO exhaló como si hubiera estado sosteniendo el aire demasiado tiempo. «Esto no puede volver a pasar», dijo sin mirarlo. A Mateo bajó la cabeza. «Lo sé, no es correcto», insistió ella, como queriendo convencerse. «No debo mezclar mi vida con mi trabajo, y menos contigo». Mateo tragó saliva. «Intentaré mantener distancia», murmuró. Valeria cerró los ojos como si esa frase le doliera. «Hazlo, por favor». Pero cuando Mateo salió de la oficina, dejando a la CEO sola, Valeria llevó una mano a su pecho. Su corazón latía demasiado rápido, demasiado fuerte, y por primera vez en muchos años le dolió el simple hecho de tener que alejar a alguien que comenzaba a importarle demasiado. Los días pasaron, pero la distancia que Valeria pidió era casi imposible de cumplir. Mateo hacía lo posible por evitar mirarla más de lo necesario, por no acercarse demasiado, por no permitir que otro momento como el de la oficina volviera a ocurrir. Pero Valeria no lo ponía fácil. Cada vez que lo necesitaba, lo llamaba personalmente. Cada reunión importante, cada decisión clave, cada situación tensa, ella quería a Mateo a su lado. Y aunque en apariencia mantenía su postura fría y profesional, su mirada siempre lo traicionaba. Había algo en sus ojos que antes no estaban: ansiedad, deseo, miedo, una combinación que solo él parecía desencadenar. Y Mateo, aunque trataba de controlarse, sentía que cada día su voluntad se debilitaba un poco más. A la cena inesperada una noche, después de una jornada agotadora, Valeria salió de su oficina con una expresión cansada. Las luces de la empresa ya estaban apagándose. Solo quedaban unos pocos empleados recogiendo sus cosas. «Mateo», dijo ella, acercándose, «¿ya te vas?» Estaba por hacerlo. Ella respiró profundamente, como si dudara. «¿Podrías acompañarme un momento? Necesito
despejar mi mente, y Mateo dudó. No era apropiado, no debía. Pero su corazón respondió antes que su razón. Claro, Valeria lo llevó al último piso del edificio, donde había una terraza privada utilizada para eventos de la empresa. Pero estaba vacía, silenciosa y bañada por la luz de la ciudad nocturna. Había una pequeña mesa de madera y 2 sillas. Sobre la mesa, 2 cajas de comida que parecían recién compradas. ¿Preparó esto usted?, preguntó Mateo sorprendido. Lo pedí por aplicación. No cocino, respondió ella con una sonrisa leve. Se sentaron. Era la primera vez que comían juntos, sin empleados alrededor, sin juntas, sin pretextos, tan solo. Ellos... A veces pienso en cómo sería mi vida si hubiera nacido en otro lugar, confesó Valeria mientras abría su comida. Tal vez, más simple, sin tantas expectativas, sin tantas presiones. A Mateo la observó. Yo pienso en cómo sería si hubiera nacido con oportunidades, dijo él, con estudios, con dinero, con una familia que me apoyara. Valeria lo miró con atención. ¿Cambiarías tu origen si pudieras? Él lo pensó un momento. No lo sé, mi origen es lo que me hizo fuerte. Pero hay días en que desearía que las cosas fueran más fáciles. Ella asintió lentamente. A mí me hicieron fuerte a la fuerza, respondió Anne, y a veces me pregunto si hubiera sido feliz siendo débil. Mateo sonrió suavemente. No creo que usted pueda ser débil, ni aunque quisiera. Valeria soltó una risa suave, aunque sus ojos transmitían tristeza. Hay cosas de mí que no conoces, dijo, mirando la ciudad iluminada. Cosas que no son tan admirables. Todos tenemos sombras, contestó Mateo, pero eso no cambia lo que somos ahora. Valeria giró su rostro hacia él. La luz de los edificios le iluminaba la piel, haciéndola parecer más vulnerable que nunca. Mateo susurró. Él la miró. Ella bajó la mirada a sus manos y comenzó a hablar. Cuando era joven, me enamoré de alguien que no debía, alguien que trabajaba para mi padre, y él no lo permitió. Lo despidió. Lo humilló, le arruinó la vida solo para dejarme claro que jamás debía mezclar mis sentimientos con mi puesto. Mateo sintió un nudo en el pecho. Desde entonces, continuó ella, me prometí nunca volver a sentir nada que me volviera débil, y por muchos años lo cumplí. No amé a nadie, ni permití que nadie se acercara demasiado. Respiró hondo. Hasta que llegaste tú, Anne. El corazón de Mateo dio un brinco tan fuerte que casi dolió. Valeria susurró. Ella levantó la mirada, y por primera vez, sin ninguna máscara, estaba completamente expuesta. Me asusta sentir esto, confesó, porque tú puedes destruir mi control. Y si mi padre lo descubre, nos destruirá a ambos. A Mateo se quedó sin palabras. Valeria acercó lentamente su mano a la de Elan. No lo tocó, no todavía, pero estuvo a milímetros de hacerlo. Dime que no sientes nada, susurró. Dímelo y me alejaré. Te juro que lo haré. Mateo cerró los ojos. La ciudad, el silencio, el viento nocturno, todo desapareció en ese instante. Abrió los ojos y la miró directo al alma. No puedo decir eso, admitió con voz quebrada, porque si siento algo, y no puedo negarlo más. Valeria tembló ligeramente. Mateo tomó su mano al fin, y el mundo pareció detenerse, pero en ese mismo instante, mientras la conexión entre ambos florecía por primera vez sin barreras, un sonido perturbó la noche, un clic un destello. Mateo se giró hacia la puerta de vidrio de la terraza. Alguien acababa de tomarles una foto. La silueta huyó corriendo. «¡Oye!», gritó Mateo levantándose. Pero ya era tarde. Valeria se quedó helada. Su rostro perdió todo color. «No», dijo en un susurro lleno de horror. «No puede ser». «¿Quién fue?», preguntó Mateo. Ella temblaba. «Mi padre. Tiene gente aquí dentro. Si alguien le envía esa foto». Mateo sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Qué va a pasar?», preguntó él. Valeria cerró los ojos y lágrimas silenciosas empezaron a caer. «Lo peor, Mateo, lo peor». El día siguiente amaneció con un aire denso, casi insoportable. La empresa, normalmente eficiente y ordenada, parecía extrañamente tensa. Empleados susurraban en los pasillos. Ejecutivos evitaban la mirada de Valerian, y en el ambiente se sentía que algo grave estaba a punto de estallar. Mateo llegó temprano, como siempre, pero su pecho estaba apretado. La imagen de la foto en la terraza lo perseguía desde la noche anterior. Valeria no había dormido. Él tampoco. Cuando subió al último piso, la asistente de la CEO lo detuvo. «Mateo, no puedes entrar», dijo con expresión preocupada. «¿Por qué? El señor Arturo, el padre de la señora Valeria, está adentro». Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Está ella bien?», la asistente dudó antes de responder. «No lo sé, pero se escucharon gritos». Mateo apretó los puños. Parte de él quería irrumpir en la oficina. Parte de él sabía que no debía. Pero antes de decidir, la puerta se abrió de golpe. Arturo, un hombre imponente, de cabello gris y mirada dominante, salió furioso. Al verlo,
Fijó sus ojos en Mateo, como si ya lo hubiera estado esperando. Tú, escupió con desprecio. Así que tú eres el campesino que pretende ensuciar el apellido de mí. Hija, Mateo dio un paso adelante. Con todo respeto, señor, yo no he hecho nada malo. Nada malo. El hombre soltó una risa amarga. Tengo en mi teléfono una foto tuya agarrando la mano de mi hija en una terraza privada de mi empresa. ¿Eso te parece correcto? Mateo tragó saliva, pero no se echó hacia atrás. Lo que pasó ahí no fue un juego. Arturo dio un paso hacia él. Amenazante, escúchame bien. Mi hija no va a arruinar su posición por un don. Nadie como tú no permitió un romance hace 20 años y no lo voy a permitir ahora. Soy un hombre decente, contestó Mateo, firme, y nunca la obligué a nada. Ella no sabe lo que hace, rugió Arturo. Está débil, confundida, ni tú te aprovechaste. Mateo apretó los dientes. Yo jamás haría daño a Valeria. El padre lo miró con odio puro. Pues tendrás que demostrarlo. Lejos de ella, se acercó aún más, dejando su rostro a pocos centímetros del joven. Estás despedido. La palabra cayó como una piedra. Mateo sintió que el mundo se detenía. No. ¿Puede hacer eso?, susurró. Puedo, replicó el hombre. Y lo hago, Ando. Y si vuelves a intentar acercarte a mi hija, no solo te destruiré profesionalmente, también me aseguraré de que no encuentres trabajo en ningún lugar del país. Mateo sintió que la respiración se le dificultaba. Esto no es justo. La vida no es justa para los que no nacen arriba, dijo Arturo con crueldad. Agradece que solo te estoy despidiendo. El hombre se alejó, y Mateo quedó allí, paralizado, roto. El adiós que ninguno quería. La puerta de la oficina se abrió. A Valeria salió, pero no era la CEO fuerte, ni la mujer que Mateo había conocido. Era alguien quebrada por dentro. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Mateo susurró. Él dio un paso hacia ella, Valeria. Yo, no digas nada, pidió ella, conteniendo el llanto. Mi padre te despidió, lo sé, lo intenté. Te juro que lo intenté, pero no pude detenerlo. No tienes que disculparte, Anel hizo esto. No tú, pero Valeria negó con la cabeza, ¿no entiendes? Dijo, con voz temblorosa, él controla todo, aquí en todo ansí me revelo. No solo te arruina la vida a ti, también destruiría mi empresa, mi reputación, y me destruiría a mí y Mateo. Sintió un dolor agudo en el pecho. Intentó decir, encontrar otra forma en huir, en irnos lejos. No necesitamos nada más. Valeria cerró los ojos. Una lágrima cayó. No puedo, Mateo, susurró. Desearía poder, pero no puedo. Llevo toda mi vida bajo su control, y si doy un paso en falso me lo quita todo. Mateo sintió que el alma se le rompía en ella. Levantó la mano y tocó su mejilla. Un gesto suave, desesperado, en la última caricia de un amor prohibido. Perdóname, dijo con un susurro quebrado. Mateo tomó su mano. No tienes nada que perdonar. Ella sonrió débilmente, sin fuerza. Quisiera que hubiéramos tenido más tiempo. Tuvimos lo suficiente para cambiarlo todo, respondió él, con la voz rota. Valeria retiró su mano, muy despacio, como si cada segundo la desangrara. Adiós, Mateo, adiós, Valeria. Y sin mirar atrás, ella entró de nuevo en su oficina. Mateo se quedó allí, escuchando cómo la puerta se cerraba en ese sonido. ¿Fue el final, Ann? Un final o el inicio de otra historia. Salió de la empresa con la sensación de haber perdido algo invaluable. Caminó por la ciudad sin rumbo, mezclado entre la multitud que ignoraba su dolor. Recordó su pueblo, recordó a su madre, recordó el sueño que lo había traído a la capital, pero nada dolía tanto como dejar atrás a Valeria. Aún así, mientras avanzaba entre la gente, Mateo levantó la vista hacia el cielo. Tenía el corazón roto en sí, pero también tenía algo que nadie podía arrebatarle: la certeza de que había vivido un amor real, un amor que nació donde no debía. Un amor que cambió dos vidas para siempre, y aunque el destino los había separado, la historia de ellos no había terminado, solo estaba comenzando, en un lugar donde ningún poder podía alcanzarlos, en el corazón.